requerimos oír y una y otra vez el Evangelio de las muchas y multiformes maneras en que Dios lo comunica en la Escritura, siendo un solo Evangelio. Y es por eso que nos hemos metido para cierre de año en el tema de Felices, que es una serie de sermones basado en el Sermón del Monte, pero específicamente en la primera parte del Sermón del Monte, que son las bienaventuranzas, que son la introducción al Sermón del Monte. Y he dicho que felices porque soy de la certidumbre de que los cristianos deberíamos ser los seres más felices del universo. Hoy estamos viendo uno de los nombres de Dios. ¿Alguno de mis alumnos recuerda cuál era? ¿Algún alumno tengo yo por acá? Rofé, Jehová Rofé. Él es el sanador. Cuando pensamos en sanidad solo pensamos en lo físico, y lo cual es cierto. Porque usted dice, ¿a qué hora? Yo fui al médico. No hay tal. Si usted recuerda, cuando las aguas estaban amargas, que llamaron a ese lugar Mara, porque eran amargas, el Señor pidió que echaran un árbol y las aguas fueron salutíferas, aptas para beber. ¿Puede un árbol cambiar el agua amarga en agua dulce? No. Ese árbol es tipo, ilustración del árbol de la vida que estaba en el Edén. Así sucedió cuando el pueblo de Israel, generalmente y siempre por su pecado y su rebeldía contra Dios, recibió como respuesta y trato de Dios una multitud de serpientes que los mordían. Y murieron muchos. Pero reconocieron su pecado, corrieron a Dios. Por medio de Moisés le dijeron al Señor, le pidieron a Moisés que orara por ellos. Así que el Señor le dijo, levanten un asta con una serpiente de bronce. Cada vez que los muerda una serpiente, miren esa asta, miren esa serpiente de bronce enarbolada, enclavada. ¿Puede una serpiente de bronce sanar? No. Y en ambos casos es la revelación de la persona de Dios y particularmente su manera de relacionarse con un pueblo que ama. Él es Rofé, nuestro sanador. Por tanto, yo sigo creyendo que Dios nos llamó a ser felices. Amo mucho, y aquí lo repito una y otra vez, un libro de, creo que se me escapa ahora, John Stott, si mal lo recuerdo, La Cruz de Cristo. Y tiene un capítulo, y lo recuerdo cada vez que me congrego. Me impactó, y no hace ahora, hace unos 9 años, 8 años. Uno de sus capítulos lo titula, al referirse a la iglesia, la llama la comunidad de los celebrantes. Nosotros no venimos a lamentar ni a llorar. Nosotros no venimos a quejarnos, aunque sí, nos quejamos. Es lo que traemos. Traemos pecado a Dios para entregárselo. Pero realmente venimos a gozarnos, a deleitarnos, porque Dios dice en su palabra para con un pueblo que redimió desde antes de la fundación del mundo, que escogió para sí. Dice, mis pensamientos para con vosotros son pensamientos de paz. Son pensamientos buenos, de haceros el bien. Él quiere todavía hacerle el bien a su pueblo. Él es bueno y bienhechor. Así que esta serie de sermones felices tiene que, y pido a Dios que nos alumbre la comprensión de lo que significa la vida cristiana. Vamos a entrar en el segundo sermón, que he titulado Felices los que lloran, por obvias razones. Está asentado en Mateo capítulo 5, verso 4. Hemos visto que nuestro tema, que hemos titulado Felices, se encuentra en el contexto del Sermón del Monte, el que describe al creyente, y de hecho está al comienzo del mismo Sermón del Monte. Las bienaventuranzas, nuestro tema, son el Evangelio mismo. Sería imposible describir el carácter bíblico del creyente si en primer lugar no es un verdadero creyente. Y eso es lo que hace Cristo cuando empieza el Sermón del Monte. Lo primero que muestra, y permítame el término, es el camino de ascenso hacia la salvación.
En mi humilde opinión, y coincido con un maestro como el doctor Martin Lloyd-Jones, las bienaventuranzas o dichas o felicidades son el camino progresivo y a la vez único e integral de un pecador hacia la felicidad de su salvación, el gozo de pertenecerle eternamente a su Salvador. En el sermón anterior vimos que el reino de los cielos le pertenece ¿a quiénes? ¿De quiénes es el reino de los cielos? No se escucha, hermanos. De los pobres de espíritu. A ellos les pertenece. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Los que son conscientes de su condición malvada, se saben perdidos, sin esperanza. Es decir, que el reino de los cielos le pertenece a perdedores. Cuando usted salga a la calle y vea perdedores, piense, este es un candidato apropiado para ser dueño del reino de los cielos, porque el reino de los cielos fue para perdedores. Lo vil, lo menospreciado, lo desechado de este mundo es lo que le plugó escoger a Dios. El reino de los cielos es para gente que es consciente de su desesperanza y de su condición paupérrima. Aquellos que saben que lo único que tiene que ofrecer a Dios es su pecado, su inmundicia, su escoria y su necesidad total. Es decir, para los Bartimeo, para los paralíticos de Betesda, para los Gedeón, los Ana, los María, los Pedro, los Pablo, para esos es el reino de los cielos. También vimos que el Sermón del Monte, el contexto donde se hallan las bienaventuranzas, describen el carácter no de cristianos especiales por mucho tiempo, o mejor, hubo tiempos en que algunos teólogos bien intencionados daban a entender que era la descripción de hombres muy especiales en la iglesia, con aureola. Pero lo que describen las bienaventuranzas y en general el Sermón del Monte es el carácter de todo cristiano que debiera tener todo verdadero cristiano. Que las bienaventuranzas, como en general todo el sermón del monte, habla particularmente del reino de los cielos en nosotros, dentro de nosotros. Cuando oigamos este sermón, a veces pensamos, nos dicen el reino de los cielos, y uno voltea a mirar y piensa, bueno, aquí está, y mira afuera, y lo cual es cierto. Porque el Señor dijo que el reino estaba entre nosotros, que el reino estaba sobre nosotros y que el reino está en nosotros. Pero el Sermón del Monte habla específicamente del reino de Dios. ¿En dónde? Diga conmigo, el reino de Dios en mí. Repítalo conmigo, el reino de Dios en mí. Y meta el dedo allá dentro de su alma, porque es ahí donde está describiendo el Sermón del Monte y especialmente las bienaventuranzas. También dijimos que las bienaventuranzas están dadas en un orden lógico y secuencial interdependiente. Lógico y secuencial. Si empezamos a describir el alfabeto, ¿cuál es la letra? En español, ¿cuál es la primera letra? ¿Y la siguiente? ¿Y la otra? Sigamos. Hay un orden. Pero más claro es en los números naturales. ¿Por dónde empiezan los números naturales? Porque hay imaginarios, hay varios tipos de números, pero los naturales son los que usamos tradicionalmente y que son enteros. ¿Cuál? ¿Cómo empieza? ¿Qué más sigue? ¿Qué más sigue? Ese es el orden que el Espíritu Santo, por medio de Jesucristo, quiere establecer en las dichas. No se puede llegar a la segunda sin tener la primera. Y voy a decirle algo, es un crescendo, ese término les es claro, es un crescendo de no ser nada, a serlo todo, de no tener nada, a poseerlo todo, porque eso es lo que es un impío delante de Dios, nada. Y la gracia le visita y lo lleva de dicha en dicha, de alegría en alegría, de éxito en éxito, de triunfo en triunfo. Si usted percibe así el Sermón del Monte, especialmente las bienaventuranzas, en mi opinión, muy humilde, lo está entendiendo apropiadamente.
que para ser felices se necesitan todas estas dichas, no una ni dos, todas, pues sus secuencias son secuenciales y describen a un mismo individuo. No es que hay unos que son felices de espíritu y otros que son felices porque lloran, y por aparte otros que son felices porque tienen hambre y sed de justicia. No, están describiendo al mismo individuo. ¿A quién? Al creyente. Y que tales dichas, y es importante que usted lo sepa, no son naturales. ¿Qué dije? No le escucho y hoy no me quieren gritar. Les pasa lo de mis hijos, les marco el celular y no contestan. Y les pregunto, ¿por qué no me contestan? ¿Al fin qué, papá? Nos prohibiste que te contestáramos. ¿Y qué tales dichas? No son naturales. No las puede producir el hombre. Son gracias del Espíritu Santo, reservadas para quienes genuinamente son los escogidos. Metámonos en el tema, Mateo capítulo 5, verso 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Al decir felices, al decir que felices los que lloran, no estamos expresando una especie de masoquismo, como ciertas sectas religiosas o grupos religiosos que piensan que el sufrimiento y el dolor de una persona es su medio expiatorio, o que a mayor sufrimiento, mayor santidad. No estamos diciendo eso. El deseo de Dios es que seamos felices. El dolor, la aflicción, la angustia, la enfermedad y la muerte fueron introducidos al mundo, al hombre, por el pecado. Entre otras cosas, esa debe ser una de las principales razones por las que los creyentes odiemos el pecado, porque nos trajo infelicidad, muerte, desgracia. Cuando usted vea problemas en su casa y tiene dificultades con el matrimonio, no diga como Adán, es la mujer que me diste, Señor, sino di, es el pecado que mora en mí. Por eso tienes que odiar el pecado. Tienes que odiarlo. ¿A cuántos de ustedes le ha pasado esto? Están bien, llevan 2 o 3 semanas tranquilos, han estado orando. Su cónyuge o su hijo o la persona que más los irrita está bajo gobierno, pero un día cualquiera rebosó la copa y usted explota. Y en el momento dice, habla así como en marciano, le salen burbujas, pero inmediatamente se mete al baño o va al otro lado, qué sé yo, se le contrista el alma. Usted sabe que ha pecado. Atribúyaselo a su pecado. Nunca se ofenda usted, nunca, cuando le digan que su pecado es responsable de que no entienda bien la Biblia, que su pecado es el responsable que usted no sea un buen padre, una buena madre, un buen hijo, que su pecado es el culpable de la inmoralidad sexual. Acabamos de atravesar un seminario sobre la homosexualidad y el movimiento gay, y yo quise enfatizar al final, y no porque el hermano Mario no sea un excelente erudito, sino porque estoy consciente de que él ha preparado su serie de enseñanzas no solo para la iglesia, sino más que para la iglesia, para universidades, colegios y ambientes seculares. Así que le da una buena dosis histórica y razones filosóficas y psicológicas, y invoca a Freud, invoca a todos esos hombres en el camino que han aportado a hacer creer que la homosexualidad es un tema natural y que el hombre puede ser feliz siendo homosexual. Eso fue bueno. Y si bien él dio una buena dosis bíblica, yo quise, por mi natural temor de pastor de estas ovejas, insistir en que la razón central de esta condición deplorable del ser humano es, como dice Romanos capítulo 1, porque no quiso tener en cuenta a Dios. Porque si le atribuimos algo externo que no sea referente a lo que hay dentro de mí, entonces estamos culpando todo y nos estamos eximiendo a nosotros mismos de nuestra responsabilidad ante los ojos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si el orden es lógico en cuanto a las bienaventuranzas, como lo creemos, hablaremos de los que lloran en 3 esferas. Primero,
lloran por su propia condición. Segundo, lloran por la condición de este mundo. Tercero, lloran por los que no se consideran pobres de espíritu. Voy a repetirlo. Vamos a verlo en tres esferas. Lloran por su propia condición, lloran por la condición de este mundo y lloran por los que no se consideran pobres de espíritu. Vamos a mirar el primer punto. Lloran por su propia condición pecaminosa. Así como la felicidad del pobre de espíritu la constituye, que es no un candidato, sino ganador por la gracia del reino de los cielos, asimismo la felicidad del que llora consiste en que sin duda será consolado. Por otro lado, no hablamos de los que lloran por hambre o por abuso sexual. Somos dados a interpretar. De hecho, este pasaje ha sido interpretado de una manera meramente social. Bueno, en un sentido tendrá algunas implicaciones, no hay duda, pero el sermón no está hablando del reino de Dios allá afuera, el reino de Dios dentro de nosotros. Así que no hablamos de los que lloran por hambre, por abuso sexual, por violencia familiar o por cualquier clase de injusticia social. Tampoco de los que lloran por ser víctimas de una catástrofe natural detrás de la que se puede esconder un juicio de Dios. Muchos de estos que lloran con este tipo de llanto, por no decir la mayoría, mueren sin consuelo debido a que no conocieron a Cristo como su Salvador. Así que no estamos hablando de un tipo de llanto como esos. Aquí indefectiblemente hablamos, repito, de los que lloran por su propia convicción pecaminosa. Eso es lo que Cristo quiso indicar. Veamos un ejemplo, Isaías capítulo 6, verso 5. ¿Recuerdan ustedes que Isaías era un poeta? Yo me impacto porque parte de lo que, por razones del tiempo, el hermano Mario Selly no alcanzó a decir con el tema del movimiento gay y estas cosas. Nosotros tuvimos la fortuna, basado en un libro de Tim LaHaye, sacar un ensayo sobre la homosexualidad. Lo llamamos reprobado por Dios. Y una de las adefesios que mencionan muchos eruditos del mundo, científicos del mundo, es que dan a entender que la homosexualidad es un rasgo de sabiduría. Y comienzan a decir, tal poeta era homosexual, tal científico era homosexual. Y es cierto. Tal rey, tal emperador era homosexual. Napoleón, los Césares, el presidente aquel, el otro, el líder, el poeta, el escritor. Y tienen razón. Lo fueron. Pero lo que no tienen razón es atribuir que el fruto de esa sabiduría del mundo, la cual Dios enloqueció. ¿Cuántos lo recuerdan? Primera de Corintios capítulo 1, 18 en adelante dice, porque la sabiduría de este mundo está como loca. No pueden atribuirlo a eso. Isaías tiene una manifestación gloriosa de la presencia de Dios. Y en el verso 5 dice, entonces dije, léalo conmigo, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Él lloró, se quebrantó, le vino una tristeza. Todas estas palabras se pueden usar como sinónimos. ¿Por qué? Porque cuando vio la gloria de Dios, notó su inmundicia. Como el hombre que se despierta y no sabe dónde está, se mira que está en ruinas, vomitado, sucio, y de pronto se va hasta su casa, donde recuerda que su casa encuentra una llave escondida debajo de una matera, abre, entra y de pronto prenden la luz. Y es un salón hermoso, lleno de gente vestida con smoking, con grandes vestidos, unas mesas maravillosas, un gran buffet. ¿Cuál es la condición en la que él se siente? Eso es lo que Dios está diciendo en las bienaventuranzas. El pobre de espíritu es aquel
que se siente así y se lamenta y ora por eso. ¿Qué es lo que dice Isaías? ¿Quién era Isaías? Isaías era un príncipe. Piensen en un príncipe, piensen en el príncipe de España. Creo que hay otro que se va a casar ahora. Todos son parecidos al pastor Sendales, altos, crespos, de grandes ojos, cerrados de barba, muy elegantes. Así que desde el punto de vista, digamos, linaje, Isaías era un hombre que no era inmundo, de acuerdo a ese sentido. Era un poeta. Yo no sé si usted sabía que mucho de la literatura del libro de Isaías tiene connotaciones poéticas. Así que desde el punto de vista de brillantez intelectual, era un hombre brillante. Era un hombre que tenía todas las cualidades para reconocerse como digno, pero no fue sino que se comparara con la santidad de Dios. Inmediatamente que dijo: ay de mí que soy muerto, porque soy un hombre ¿qué? Inmundo. Martín Lutero dijo con sabiduría que ningún hombre sabrá lo que es él, no se conocerá nunca a sí mismo si primero no conoce quién es Dios. Solo cuando sabemos lo santo que es Dios, lo bueno que es Dios, descubrimos lo inmundos que somos. Esa es la realidad. Llora porque ha venido a ser consciente de su pobreza, por no decir de su inmundicia espiritual, y se sabe en medio de un mundo perdido, caído, inmundo. Es paradójicamente dichoso porque su llanto es consolado por la salvación de su alma. De hecho, quien experimenta esta pesadumbre, lloro, dolor o tristeza, indefectiblemente ha sido conducido de las tinieblas a la luz. De lo contrario, no podría ser feliz como lo describe Cristo. Llora al comparar su condición con la gloriosa santidad de su Señor. Se lamenta, se sabe indigno, es consciente de que lo único que merecería, ¿qué es? ¿Qué dice él que merece? ¿Qué merece Isaías según su propia opinión? Es consciente de que por su pecado solo merece ¿qué? La muerte eterna o condenación eterna. Miren lo que le sucede a otro hombre en el Nuevo Testamento llamado Pedro. Pedro no pescaba durante toda la noche, llegó a la orilla del río, de las aguas, a la playa, y entonces el Señor le dice: ve y tira de nuevo las redes. Él dice: no, Señor, yo he trabajado, pero en tu palabra lo voy a hacer. Luego va, tira las redes, y de pronto ¡buah!, se le llenan las redes. Descubre que está delante de ¿quién? ¿De quién? Porque el Evangelio, la proclamación del Evangelio, todo lo que hace es esto: acercarte lo mayormente posible a Dios, con el propósito de que experimentes tu condición pecaminosa y arrepentido corras a Él. Hay personas que estuvieron a milímetros de Jesús hombre, pero nunca estuvieron cerca de Dios el Salvador. Y hay personas que desde lejos recuerdan a un chiquitín, que me recuerda a algunos de ustedes, a un chiquitín que estaba encima de un sicómoro. ¿Cómo era que se llamaba? Zaqueo. Era chiquito y estaba allá, yo no sé cuántos metros, y los que estaban al lado nada. Pero de repente el Señor lo mira y le dice: Zaqueo, ven, ahora mismo baja, porque yo hoy estaré en tu hogar, en tu casa. ¿Qué hace inmediatamente Zaqueo? Es consciente, como cuando se despierta el drogadicto o el que fue burundangueado, se despierta y dice: ¿dónde estoy? Y por primera vez es consciente de que es un usurero, ladrón y pícaro. ¿Y qué hace? Inmediatamente redarguido y dice: voy a devolverle a todo lo que le he robado. Es pobre de espíritu y ahora se duele, llora de su condición. Muchos que están aquí ni siquiera a lo mejor han tenido certidumbre de su pobreza espiritual, y quizás si algunos la han tenido están demasiado retardados, aunque yo no creo que esto sea un proceso de años. Esto es algo muy rápido de llorar por su condición. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Lucas 5:8, hermano. ¿Qué dijo? Apártate yo. Cuenta una anécdota. Mire lo que le pasó un día. Cuenta un pastor. Se me puede escapar el nombre. Perdón, hermano. Se me puede escapar el nombre. Creo que es Jerry Bryans.
en un libro que se titula El gozo de temer a Dios, si mal no estoy. Podría estar equivocado el libro, mi memoria me toma el pelo. Pero cuentan que estaba, creo que era Jack Nicklaus o Nicklaus, uno de los grandes golfistas del pasado, jugando golf con Bryas y con Billy Graham, el papá, el anciano. Estamos jugando golf. Y pasados no sé cuántos hoyos, Jack Nicklaus tiró su driver o su palo número 1, lo tiró por allá, sea un poquito de golf. Tiró su driver por allá. Y entonces le cobra ahí, ¿qué te pasa? Y dijo, no me aguanto a Billy Graham. No me ha dejado en paz todo el tiempo. Y dice Bryas que mientras jugaban en los hoyos, nunca Billy Graham le habló de nada del evangelio a ese golfista. ¿Qué lo tenía tan mal? Dice Bryas. No hay duda que estar cerca a un escogido de Dios perturba el corazón del impío. ¿Cuánto más estar como en este caso, en este ejemplo o en la vida de un creyente, correr a la presencia del Dios vivo? Estaba incómodo, se sentía mal. Eso es lo que estamos hablando, llorar. Se sabe inmundo ante un Dios terriblemente santo y delante del cual nada inmundo puede permanecer. Ahora miremos a Pablo en Romanos capítulo 7, 24. Ella es creyente, ella nació de nuevo, pero en Romanos capítulo 3 dice, ni los gentiles, ni los judíos, ni nosotros los cristianos somos mejores, porque no hay uno. No se oye, no hay uno, ¿qué? Bueno, ni uno. Póngase de pie los que son buenos. Un momentico, usted me dice bueno o me dice justo. Entonces yo le digo, póngase de pie los que son justos, y se van a parar todos los que son creyentes, porque somos justos, porque nos ha sido imputada la vida obediente, la obra expiatoria de Cristo, y por tanto en Él somos perfectos. Esa es nuestra gracia. Pero no somos buenos. Algún día lo seremos plenamente, sí Señor, cuando seamos glorificados. Y mire lo que dice en Romanos 7:24. ¿Qué dice Pablo de sí mismo? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? Un hombre que mientras fue fariseo fue irreprensible. ¿Usted sabe lo que significa irreprensible? Nunca lo pescaron violando la ley, al menos de manera externa. Por eso Jesús, cuando vino, dijo, habéis oído, no adulterarás, mas yo digo que todo el que desea y adulteró. ¿Con qué propósito lo hacía Dios? Para mostrar que Dios no se satisface con el cumplimiento externo de la ley moral, sino que Él quiere un cumplimiento integral que proviene de lo profundo del corazón. Por cierto, no es un mero acto de la vida del creyente. Mientras no sea glorificado, repito, o hecho perfectamente santo, habrá llanto en el corazón aún de los creyentes. Por eso dice el Señor, hoy ¿cuántos vinieron con llanto? Yo estaba enseñándole al grupo de la escuela dominical que me correspondió a mí. Estamos hablando del Señor Rofé, Jehová Rofé, sanador. Y pregunté, ¿cuántos venimos hoy en pecado? Claro, eso me incluye. Todos. ¿Cuántos venimos con tristezas, con nostalgia, con dolor? Nos faltan brazos para levantar. Por eso yo soy de los que creo que la felicidad del creyente está perfumada con un olor fragante a lágrimas. Porque nuestra felicidad es real, pero a la vez nuestra condición a veces nos hace sentirnos mal. ¿Por qué? Porque Pablo dice en un pasaje paralelo que él todavía experimenta y gime como con dolores de parto, esperando la redención de su cuerpo. ¿Por qué? Porque aún no sabemos, pecadores. ¿Cuántos dicen amén? Este llanto, esta tristeza difiere de la que produce el mundo.
por la muerte de un ser amado, por una bancarrota, todo el mundo llora. Yo atravesé un movimiento pentecostal donde el predicador decía, el Espíritu está aquí, y había gente que comenzaba a llorar. Ahora, yo no voy a blasfemar el nombre del Espíritu Santo, la persona maravillosa. Es probable que algunos estuvieran quebrantados porque realmente estaban siendo traídos a los pies de Cristo, pero creo que una gran mayoría era el fruto de una manipulación psicológica. Llorar no es garantía. Pregunta del millón: ¿Judas lloró? ¿Se salvó? Así que no tenía el llanto, la gracia de llorar para ser feliz, porque para esta pobreza y para este tipo de llanto se requiere la gracia de Dios para poderla tener. No estoy hablando del llanto por una bancarrota, por la infidelidad del cónyuge, por una enfermedad terminal. Todos lloramos por eso, todos los hombres. Es una tristeza regalada, otorgada por Dios. Tristeza que precede a la alegría. Mire lo que dice en 2 de Corintios capítulo 7 verso 10. Pablo le había hablado fuerte a los corintios, los había confrontado con su soberbia, con su orgullo. En una y otra ocasión les había dicho: tienen todos los dones, pero les falta el amor. Y les habló, se jactan de ser buenos cristianos, tratando de humillar a otros o de ser mejores que otros, pero tienen casos de inmoralidad, litigios entre ustedes, contiendas, vanaglorias, pleitos, celos, en fin. Y los había regañado fuerte. Y en un momento de su ministración a través de esta carta les dice que no quisiera entristecerlos. Los verdaderos hombres de Dios no quisiéramos ver lágrimas en los ojos del pueblo de Dios, pero después aclara el por qué se ha atrevido a llevarlos a la tristeza. Verso 10: porque la tristeza, que es según Dios, ¿qué produce? Esa es la tristeza de la que está hablando. Ese es el llanto del que está hablando Cristo en las bienaventuranzas. De una persona consciente de su maldad, que entra inmediatamente en un duelo interior, en una tristeza profunda, en unas lágrimas que inclusive no siempre salen a los ojos, pero que están ahí porque se sabe indigno de merecer la salvación. Y solo espera, como el perrillo, las moronas que caigan de la mesa de su amo. Porque la tristeza, que según Dios, ¿qué produce? Arrepentimiento. ¿Para qué? De lo que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo, ¿qué produce? Hay gente que viene a la iglesia y está triste del mundo. Yo recuerdo en cierta ocasión una persona, no voy a decir ni le voy a criticar, porque quizás si se me muriera a mí un hijo mío o un pariente muy cercano ahora, yo entraría en depresión. No voy a juzgar eso, pero lo que quiero mostrar es algo, lo que no es este tipo de tristeza. Aquel hombre perdió al papá, y le habíamos estado hablando del evangelio, y dijo: no quiero saber nada del evangelio, porque dejó que mi papá se muriera. Evidentemente tenía una tristeza que proviene ¿de dónde? Del mundo. Pero la tristeza que proviene de Dios, ¿qué produce en nosotros? Arrepentimiento. ¿Para qué? Así que la tristeza que tuvo Judas no provenía de Dios. Y de eso es lo que estamos hablando. El llanto que proviene ¿de quién? De Dios. Las tristezas del mundo producen, o si se me permite el término, o decirlo de otra manera, vaticinan muerte eterna. De ahí que los verdaderos creyentes, aún en las peores calamidades, nos gozamos, somos felices, tenemos esperanza, vaticina nuestra fe vida, y vida en abundante, vida eterna. Segundo punto: no solamente lloran por su condición pecaminosa, sino lloran por la condición pecaminosa de este mundo, por el sistema. Si bien el cristiano es feliz espiritualmente al saberse salvo, no lo es absolutamente en este siglo, en el presente siglo, que es malo. Voy a poner un ejemplo mediático, podría ser inmediático más bien. Esta mañana, como a las 3 no me dejan dormir. Dios ha puesto una incomodidad en los borrachines de la tienda de abajo y no me dejan dormir. Y ellos también lloran y cantan, llorar y llorar, pero es una ranchera de borrachera. Y algunos lloran, pero no, ustedes saben no estamos hablando de eso. Lo cierto es que como a las 3:30 de la mañana, no pudiendo dormir, preparando algo del
ordenando un poco la idea del sermón, oí unos gritos y salí y había un hombre, un joven, que puedo decir que a primera vista no tenía gafas, era igualito a mi hijo Andrés. Estaba boca arriba, lo tenían dos taxistas en el piso y uno le tenía la pata en el pecho. Y la voz gutural de ese hombre se parecía a Manuel Andrés. ¿Qué papá? Así, para que lo reconozca. Okay. Dios sabe que lloré, no con los ojos. No siempre lloramos con los ojos. A decir verdad, eso es lo que menos importa. Lloré en el alma, solo de imaginar que mi hijo viste. Y estuve tentado a bajarme, pero pues rápidamente se me aclaró la luz, las gafas puestas rápido, y vi que era un pobre mal llamado ñero que tenía ciertos rasgos parecidos a mi hijo. Esta mañana él se reía y decía, ya me trató de ñero, pero en fin. El dichoso es el que llora porque es pobre de espíritu y se le ha entregado el reino de los cielos. Es el que llora por su condición paupérrima, pero es feliz porque es consolado. Pero el dichoso también llora por un mundo que cada día está más podrido. Es feliz, pero no es feliz. ¿Cómo así? Es feliz, pero no es feliz. Porque tiene felicidad y sabe que un día vendrá un nuevo cielo y una nueva tierra. Pero cuando mira este cielo y esta tierra, siente profunda tristeza. Permítame hacerlo notar. Hay un profeta en el Antiguo Testamento que ilustra apropiadamente el punto. Habacuc, capítulo 1, verso 2 al 4. ¿Hasta cuándo, dice este hombre? Oh Jehová, clamaré y no oirás. A él le parecía que Dios no oía. Recuerde que yo aún siendo profeta inspirado para escribir la Biblia, no tenía toda la luz que hoy tenemos nosotros. Tenemos teólogos, tenemos la Biblia completa escrita, tenemos 2000 años de experiencia religiosa, de hierros religiosos, pero el pobre Habacuc no tenía todo eso, aunque pobre en el sentido de lo que estoy diciendo de la luz, pero obviamente que feliz porque es un escogido, era el profeta de Dios. Pero dice, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás, porque me haces ver ¿qué? Iniquidad, y me haces que vea ¿qué? Molestia, destrucción, violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley de Dios es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por esto sale torcida la justicia. Es decir, que llora por la condición en que se encuentra el mundo. No es una persona apática al mundo. No es una persona de que se maten, que sufran. Es problema de ellos, yo estoy salvo. Yo siempre pongo en estos puntos un ejemplo. Yo fui muy pobre, aún lo soy. Alguno dirá, ¿más, pastor? Sí, mucho más. Así que en la calle 27 Sur bajaban unas busetas de la Republicana de Transportes el 20 de julio para llevar al centro. Iban atestadas de gente, tanto que la llamaban los racimos, porque siempre en la puerta de adelante, que no tenían sino algunas, iban volando algunos, y no eran papeles, sino personas que iban colgando. Y cuando paraba en el semáforo, uno decía, quiten, déjenme pasar, déjenme subir, y peleaba. Y apenas se cogía y lo dejaban entrar, la boceta arrancaba. Y en la siguiente esquina paraba y alguien quería subirse y uno decía, no lo quería dejar subir. Pero esa no es la condición del verdadero cristiano. Al verdadero cristiano le duele el otro. Y si le fuera posible, en esta ilustración, se bajaría de la boceta para que el otro se subiera. Eso fue lo que dijo Pablo, si mal no recuerdo, en la carta a los romanos, al pueblo judío, que preferiría él ser arrancado de la salvación, de la vida de Cristo, ser quitado para que ellos fueran injertados. No lo puede hacer, eso no lo decide uno, lo decide Dios, pero sí quisiera eso. Como la mamá que dice, hija, quisiera ser tu cuerpo para sufrir tu dolor. Los verdaderos papitos nos dolemos del dolor de los hijos. Quisiéramos que nos duela a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Cuando ve un chiquitito, un dolor de muela, un quiste, alguna cosa, Señor, pásamelo a mí. Es la condición del verdadero dichoso. Le duele el mundo, ¿cómo está?
Lot, dice la escritura en 2 de Pedro capítulo 2 versos 7 y 8. Y libró al justo Lot. ¿Quién lo libró? Dios. Pero ¿cómo estaba Lot? Abrumado. Era feliz por ser salvo, sí, pero era abrumado por la nefanda conducta de ¿quién? Porque este justo que moraba entre ellos, ¿qué hacía? Lloraba, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Solo saber lo que hacen. Wow. Esto no lo puedo creer. Me duele lo que está pasando. Le tiene que doler el país, le tiene que doler la familia, le tiene que doler el mundo. Tercer punto. Lloran por la condición pecaminosa, perdida, sin esperanza de quienes no se consideran como pobres de espíritu. Porque para ser salvo hay un primer requisito: saberse como pobre. Por eso dice dichosos. Pero algunos somos ricos, algunos somos muy importantes. Y cuando digo somos, quiero identificarme porque me considero pobre de espíritu. De lo contrario no sería salvo. Pero es una manera de decir, algunos creen que no necesitan a Dios. Y en verdad, para donde van, no lo necesitan. Allá se van sin Él. Los verdaderos creyentes sembramos con lágrimas, llevamos la semilla con llanto, pero recogemos con regocijo. Si bien somos felices por nuestra salvación, el amor de Cristo nos constriñe. ¿Cuál es el amor de Cristo? En este sentido, un amor redentivo, un amor que se duele y llora por los que se pierden. Jamás se alegraría, por ejemplo, por la muerte del mono Jojoy. Yo no sé si todos leyeron el blogspot, en mi blogspot, leyeron el blog titulado, se me fue el título ya. ¿Deberíamos alegrarnos por la muerte del mono Jojoy? Y por supuesto la respuesta absoluta es no, porque el verdadero feliz no se alegra por la muerte del impío, porque su Señor y Dios no se complace con la muerte del impío. Lamenta su pérdida en esta tierra, mientras el guerrillero en este ejemplo lo lamenta eternamente, porque tendrá, ya no lloro aquí, es mejor llorar aquí, diga conmigo, es mejor llorar aquí que en la eternidad, por siempre, lloro y crujir de dientes. Nota, es mejor llorar aquí. Es mejor llorarle a Dios. Es mejor humillarnos, repartir o compartir con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Es mejor que se nos diga estúpidos y tontos, como mi hija Ana Paulina me decía cuando el pastor Mario Celiens hablaba a las chicas y a los adolescentes, decía, y tal vez le digan tontos, estúpidos, porque son vírgenes, pero no les crean. Ella me decía, eso me ha sucedido a mí en el colegio, amigas, que usted es boba, ¿por qué no ha tenido relaciones sexuales? No sabe lo que se está perdiendo. Pero ella ha aprendido a dar la batalla. Digo, sí sé, es muy bueno, mi padre me ha dicho que es un deleite, pero me estoy reservando para disfrutarlo en el santo matrimonio como Dios lo enseña. Jamás nos alegraríamos de la muerte de un impío. Samuel, por ejemplo, lloró tan profundamente el hecho que Dios hubiera desechado al malvado rey Saúl, que Dios tuvo que llamarle la atención. ¿Sabe qué le dijo Dios? Porque él lloraba, largas lágrimas, y lloraba que el Señor hubiera desechado a Saúl. ¿Y qué le dijo Dios? No lo llores más. ¿No sabes que yo lo he desechado? Como quien dice, ¿eres tú mejor que yo? Pero lo lloró. Lo ofendió el pueblo de Israel, lo maltrató. Él debería nunca haber sido gobernador, juez de ellos y haberles enseñado la palabra. Pero en un pasaje paralelo, él dice, mal podría yo no serviros, no orar por vosotros, no enseñaron la palabra. Paráfrasis mío. A pesar de todo el daño que le habían hecho, él amaba a los perdidos. En ese sentido, los lloraba. Durante toda su vida impía, este rey llamado Saúl persiguió, maltrató, humilló, quiso matar en más de una ocasión al rey David. Sin embargo, cuando Saúl murió, ¿qué hizo David? ¿Qué hizo David?
Lloró. Vino un jactancioso y realmente, si mal lo recuerdo, el rey Saúl se suicidó. Se enclavó en una espada y si mal no recuerdo su hijo Jonathan lo siguió por amor a su padre más que por suicida. Si mal no recuerdo, o fue su escudero, ahora se me escapa. Pero lo cierto es que un chicanero, así lo titulé en un sermón mío para los jóvenes, un chicanero llegó a donde el rey Saúl, a donde el rey David, y no recuerdo qué llevó, si la espada o la corona, llevó algo del rey Saúl. Dijo, mire, yo lo maté, esperando que el rey David dijera, bravo, qué bueno, mataste a ese indio. No, ¿sabe qué hizo el rey David? Mandó matar a ese chicanero y lloró amargamente la muerte de su enemigo. Si somos felices, si somos los del sermón del monte, si somos los dichosos, tenemos que llorar aún cuando se pierden los que nos hacen daño. Jesús lloró por Jerusalén. Lucas 19, 41, 42. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos este día, este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubiertos tus ojos. Cuando nos rechazan, cuando nos tiran la puerta porque los evangelizamos, cuando el papá o la mamá nos persigue porque somos cristianos, nuestro cónyuge, nuestros parientes, tenemos que llorarlos. No lloréis por vosotros, sed felices. Fue lo que dijo el Señor. Cuando os vituperen y persigan, sed dichosos. Es una orden imperativa. Sed felices porque vuestro es el galardón. Vuestra es la vida eterna. Vuestro es el Señor. Como dijo Pablo, todo es de Dios y todo es nuestro, porque somos coherederos en Cristo. Llorad por ellos, porque ellos no han oído el día de su salvación, y a no ser que se arrepientan, nunca más verán la posibilidad de heredar el reino. Y Jesús, en medio del dolor, cuando estaba siendo masacrado, literalmente, invitó a las mujeres que lloraban por él a que lloraran por los perdidos. Mire, Lucas 23, 28, 29. Pero Jesús, vuelto hacia ella, le dijo, hija de Jerusalén, no lloréis por mí. No entiendo. Jesús, ¿quién te entiende? Viene un joven rico y te dice, maestro bueno, y le contestas, ¿por qué me llamas bueno? Vienen otros y dice, tu madre y tus hermanos te buscan, y les contestas, esos no son mi madre ni mis hermanos, paráfrasis mío. Estos, los que hacen la palabra de mi padre y la guardan, estos son mi madre y mis hermanos. Te gritan, bienaventurados los pechos que te dieron de mamar y el vientre que te parió. Y contesta, más dichosos, más bienaventurados los que hacen y guardan la palabra de mi padre. Y ahora lloran por él porque está malito, porque está enfermo, porque está herido, se va a morir. Y les dice, no lloren por mí. ¿Por qué? Porque él es feliz. Él va hacia la cruz, él va a morir y está feliz porque sabe que la cruz es el medio por el cual redimiría a su pueblo. Como la madre que está alumbrando, le duele la dilatación de sus músculos vaginales, se le rompen las entrañas literalmente, pero es feliz porque en breve verá a su hijo. ¿Y qué les dice? Sino llorad por vosotras mismas. ¿Y por quiénes? Porque aquí vendrán días en que dirán, dichosas, felices las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Paráfrasis mío, porque no tendrán hijos que llorar. Nuestro deber es llorar por nosotros y llorar por otros, arrodillarnos por otros. La tarea del sacerdote veterotestamentaria del Antiguo Testamento era rasgarse las vestiduras y llorar por el pueblo de Israel delante de la presencia de Dios. Y Dios nos dice que bajo el nuevo pacto somos reyes y somos sacerdotes, tenemos que llorar por los perdidos.
Pablo también experimentó esta gracia, porque recuerden que esto no viene por, a ver, me voy a esforzar y voy a llorar. No, esto es propio de los creyentes, de los que nacieron de nuevo. Miren lo que dice la Escritura, Hechos 20:31. Pablo dice: por tanto velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Cuando vamos a alguien a decirle arrepiéntete, ojalá nuestras lágrimas fluyeran. Hijo, arrepiéntete. Esposo, arrepiéntete. Hay que decirle a la gente, hay que llorar por ellos. Ahora no estoy diciendo que siempre el físico, ¿no?, que sea un dolor del alma. Cuarto punto, la felicidad que va del dolor. Me tomé aquí la libertad de invocar una porción del libro de El Sermón del Monte, que viene en 2 tomos del Dr. Martyn Lloyd-Jones. Abro comillas. Si hay una cosa que el mundo trata de evitar es el dolor. Todo él está organizado basado en la idea que hay que evitar el dolor. La filosofía del mundo es: olvídense de los problemas, vuélvanle la espalda, hagan lo posible por evitarlos. Las cosas son ya de por sí bastante malas para que uno vaya en busca de problemas, dice el mundo. Por tanto, traten de ser lo más felices que puedan. La organización de toda la vida, la manía por los placeres y el dinero, la energía y el entusiasmo que se gastan en entretener a la gente, todo ello no es más que un objetivo del mundo, de huir de la idea del dolor y de este espíritu del dolor. Quieren huir de este espíritu del dolor. Ahora, ¿cuál fue la actitud de nuestro Señor Jesucristo? Isaías 53, verso 3. Dice la Biblia, Él fue despreciado entre los hombres y desechado entre los hombres. ¿Y qué dice luego? Varón de dolores. ¿Qué es un varón de dolores? Cuando alguien te pregunte, ¿tú eres un varón? Sí, varón de dolores. Ah, ¿pero por qué? Un momentico, no puedes tomarte títulos que le dieron a Cristo. Yo sí. ¿Por qué? Porque todo lo que Él es me fue imputado a mí. No digo que no sonriera alguna vez, no digo que no fuera feliz. Estoy diciendo es que su característica primordial mientras estuvo aquí fue de dolor. Dolor por los perdidos, dolor por este mundo que no entiende, y en algún momento dolor físico y un dolor espiritual por el momento en que sería separado en la cruz. Eso no lo entendemos, que era lo que más le dolía, la separación del Padre. Como hombre hablo, porque en la Trinidad jamás se separaron. No me pide explicar este misterio, yo tampoco lo entiendo, pero es lo que da a entender la Escritura. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de ¿qué? Y experimentado en risa, alegría, juego, diversión, paseo, regalos navideños. ¿Sí? ¿Qué dice ahí? Experimentado. Los cristianos, si somos de Cristo, llevamos las marcas de Cristo. Y en mi opinión, una de las marcas es que somos experimentados en quebranto. Esta mañana le salió ahora una pústula en el dedo derecho del pie a Juanita. Yo digo, Señor, no te entiendo. Durante los 2 últimos 3 años ha probado todos los antibióticos y ya tiene 6 antibióticos a los que es resistente. Y siguen apareciendo las infecciones por la derecha, por la izquierda. Y como que ahora, estando aquí en el púlpito, oigo la voz de Dios: no traten de atisbar, no la van a oír. Soy el único superapóstol, estoy bromeando, que me dice en mi corazón: tienes que ser un varón experimentado en quebranto. Tienes que aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y eso duele. Pero dice: experimenté en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Pero si usted tiene dudas de que porque Él nos amó con un amor eterno, mire lo que dice 1 Corintios capítulo 13, verso 4. Mire lo que dice. El amor es ¿qué? ¿Tiene a su cónyuge a su lado? ¿Tiene a su cónyuge a su lado? Por favor, tómele una manito y dígale: te amo. Y señala ya con ese tipo de amor. Díselo. Ese es el amor genuino.
El amor es sufrido. Es benigno, el amor no tiene envidia, en fin. Pero ante todo quería connotar, el amor es ¿qué? Sufrido. El llanto debe ser parte integral de la vida feliz de un cristiano. Hay un pasaje que viene en mi memoria que dice la palabra de Dios que dice bendito, dichoso, porque la palabra bendito, bienaventurado y dichoso, feliz son sinónimas. Dice feliz el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, que nos hizo felices con toda felicidad espiritual, ¿cierto? ¿Sí? Y que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que una vez seamos consolados, seamos consuelo para otros. ¿Por qué estoy sufriendo, pastor? No entiendo. He ayunado, he reprendido al diablo, lo he zapateado, lo he cacheteado. ¿Por qué lo sigue maltratando usted con su niña? No haga esa tarea no es bíblica. Más bien alabe a Dios, porque entre más tratado sea el siervo, el ministro, quizá tenga un poquito más de consuelo para darle a usted en medio de sus necesidades. Bendito el Señor, que es sabio. ¿Quién entenderá sus caminos? Quinto punto, el galardón del llanto. Hemos dicho que los que lloran son ¿qué? Porque dijo, dichosos, felices los pobres de espíritu, porque tendrá, que son dueños del reino, ¿cierto? De ellos es el reino. Pero ahora nos dice, felices los que lloran, ¿por qué? No. Por favor, abran la Biblia. Abran la Biblia. Mateo capítulo 5. No echen mano de la imaginación santa. Además, como no sonó santa, sonó herética. ¿Por qué son felices los que lloran? Porque reciben consolación. De nuevo citemos a Martin Lloyd-Jones, que es un experto en el tema. Abro comillas. El que verdaderamente llora por su estado y condición de pecado es el que se va a arrepentir. En realidad ya está arrepintiéndose. Y el que se arrepiente de verdad como resultado de la acción del Espíritu Santo en él, va a ser sin duda conducido al Señor Jesucristo. Una vez vista su condición irremediable y pecaminosa, busca un Salvador y lo encuentra en Cristo. Cierro comillas. Uno de los que mejor ilustran esto es el apóstol Santiago. Mire lo que dice Santiago capítulo 4, versos 6 al 10. Lo voy a leer completo y luego lo explico. Pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste ¿a quién? A los soberbios, y da gracia ¿a quién? A los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad, llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y él os exaltará. Leamos el verso 6. ¿Puede ayudarme, Jonathan? Verso 6 de ese pasaje. El humilde no es humilde. Escúcheme bien mientras lee la primera. Él dice, pero él da mayor ¿qué? El humilde no es humilde por sí mismo. Lo es porque ha recibido la gracia de ser pobre de espíritu. Solo hasta que recibió la gracia se dio cuenta que era un pobretón. Llora. Ahora leamos el verso 7 y el 8. Luego invita al apóstol a que los tales, los pobres de espíritu, se acerquen a Dios, pues si permanecieran ensoberbecidos, Dios los mirará de lejos, los despreciaría. ¿Por qué? Porque miren lo que dice el verso 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligidos, lamentad y llorad, vuestra risa se convierta ¿en qué? En llanto, y vuestro gozo ¿en qué? A veces reímos mucho. Un momentico, no estoy hablando de la risa física propia de que me hagan cosquillas. ¿Nunca le ha pasado? Ana Paulín se estatunó, término muy coloquial, en las escaleras de esta mañana. ¡Buah! ¿Cuál jabón? ¡Uy! Átomos volando y los mismos átomos unidos cayeron al piso. ¡Buah! Y mi esposa se rió. Mami, te reíste. Y mientras le dije, ¿tú te acuerdas cada vez que nos caemos alguno? Y ella se ríe más o menos así. ¿Entiendes lo que le digo? Así que cuando yo le dije que ella se reía de nosotros, comenzó en medio del dolor a reírse. Lo que está diciendo Dios no es que dejemos de mostrar los dientes. Lo que está diciendo Dios es que debemos mantener una actitud humillada, una actitud de lamentación por nuestra condición pecaminosa, que no debe desaparecer de nosotros, sino hasta el día en que Cristo regrese o nos lleve a su presencia.
sin dejar de ser felices. Esa es la aparente contradicción. Ahora me quiero concentrar en el verso 9, Jonathan. La orden que recibe el pecador para acercarse correctamente del Señor es esta. 1, afligirse. ¿Qué es afligirse? Llegó el ciego Bartimeo y dijo: hey, con que usted sana, ¿no? Pruebe a ver. Así le dijo a Jesús. Iba multitud de gente al lado de él, de Cristo. Y él gritaba con lágrimas en los ojos: ojalá usted fuera ese hoy. Rabí, Rabí, ten misericordia de mí. Ojalá usted fuera ese ciego hoy, para que sus ojos fueran abiertos. Ojalá pudiera dejar de lado su soberbia. Cuando pasaba Jesús, vi a Jerusalén aquel día que conocemos aquí coloquialmente como el Día de Ramos. Entró en un pollino humilde. Los hombres tiraban sus capas al piso. ¿Qué tiene de malo? Yo tiro el abrigo, la chaqueta. Las capas entre los orientales eran tipo de sus títulos, de su orgullo, de su nobleza. Tirarla al piso era reconocerse nada delante del todo. Míseros, pordioseros y leprosos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la actitud que Dios espera de alguien que quiere recibir alguna misericordia de Él. ¿Cuál es la segunda cosa? Lamentar. ¿Qué es lamentar? Ay, si yo hubiera sido ingeniero, si no hubiera vendido la casa, ay, si yo no le hubiera dado, le regalé el mejor vestido mío a Cristian o a Pedro, y era el más bonito, y ahora me da rabia vérselo. Eso es lo que está diciendo. No, lo que hay que lamentarse de este estado tan malvado, que solo produce maldad y pecado. Solo hacemos mal. Y cuando hacemos un bien, no lo hacemos nosotros, lo hace Dios en nosotros. ¿Y qué más dice? Lloren, porque eso es lo que dice. Afligíos, lamentad y llorar. Hoy es día de llorar. Con lágrimas en los ojos o sin ellas, reconozca su estado y venga, corra a Cristo. Dígale: Cristo, no merezco nada. Soy el peor de este salón. Soy el más malvado. He pecado una y otra vez contra ti, voluntaria y descaradamente. Pero hoy reconozco mi estado. Sálvame porque perezco, Señor. Permítame ilustrar afligirse, lamentar y llorar de esta forma. Con el caso de cuantas veces mis hijos e hijas, esposa, yerno y yo hemos estado enfermos y acudimos a urgencias. Usted sabe que ir a urgencias en una EPS es mejor irse de una vez para el funeral. Pero ¿qué es lo que hacemos? Vamos enfermos, pero la orden imperativa que yo he impartido a todos es que si queremos ser atendidos rápidamente, tenemos que mostrarnos como más enfermos. Así que si uno va, el día que llevemos a Anita, para luego terminar una operación, iba así, se me desgonzaban los brazos, y la cogí de aquí, desgóncese, yo la entro. ¿Por qué? Porque solo cuando ven que estás muriendo, te atienden. Hay que mostrarse más enfermo con el fin de mover a los médicos de turno a misericordia, a las enfermeras, para que nos atiendan ¿cómo? Más pronto. Déjeme ilustrarle. Hay una mujer que dice esto: si tan solo tocara el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz. Estaba enferma, pero se mostró más enferma.
Se tiró al piso probablemente y se arrastró porque lo que quería tocar era el borde del manto y el borde del manto no está en el hombro. El borde del manto está a ras de piso, se postró, se arrastró como un animal. No le importó. Ella sabía que valía la pena. La fe que le había sido dada, que ella ni sabía que la tenía, le daba la convicción de que valía la pena humillársele al Señor. Esto es lo que está expresado en Santiago. Cristo no vino a curar a los sanos o a los que se creen sanos. Esa risa superficial que da el mundo, que pretende cubrir la desnudez y vergüenza, échela a un lado. Llórele al Señor. Él dice, el que viene a mí, no le echo fuera. Si usted viene con una actitud sincera, Él le recibirá. Aquí quiero ir terminando. Venga Él delante de Él desnudo. No trate de arroparse ni cubrirse. Igual, Él lo ve desnudo, tal y como es usted. Corra a Él. La Biblia dice, bienaventurado aquel cuya maldad ha sido cubierta por Cristo. Solo tras ese llanto, ese lamento, usted será feliz, verdaderamente feliz. Finalmente, déjeme leerle el pasaje paralelo de esta bienaventuranza en Lucas. Mire lo que dice, que es mucho más esperanzador para los que ya tenemos al Señor. Dichosos los que ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo? Ahora uno dice, ahora es hoy. No, a veces es hoy, mañana y toda la semana. A veces son meses, a veces son años y a veces aún la muerte nos sorprende llorando. Pero lo que dice Él es, porque los que ahora lloráis, porque reiréis. ¿Cuándo? A veces es pronto, pero casi siempre apunta a una sola cosa. No importa cuando lloremos en este mundo, reiremos cuando Cristo vuelva. Él nos levantará, Él nos exaltará. Hoy quizás usted aquí está quebrantado por el dolor de su condición, pero pronto se reirá de esto. Cristo murió por pecadores como usted y como yo. Si viene a Él con este llanto que proviene del Espíritu de Dios en su corazón, será perdonado, será acepto en el amado. Escúcheme bien, vinimos a alabar a Dios, pero no basta solo con cantar. Venimos a pedirle a Dios, pero no basta solo con pedir. Venimos a decirle a Dios que queremos hacer esto y aquello, pero no basta con querer hacer. Queremos poseer, pero no basta con tener. Es necesario morir. Y créame, cuando una persona se humilla delante de otra, es como si se muriera. Y eso es literalmente lo que creo que Dios espera hoy de usted y de mí al acercarnos a Él. Que muramos para que vivamos. Que tomemos nuestra cruz y nos neguemos a nosotros mismos. Es necesario morir para poder vivir en Cristo.